la composición del CHOMS, parte de la organización celular, el crecimiento y cómo pues nosotros podemos tener o regular pues también ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la homeostasis, cómo pues nos podemos adaptar y los seres vivos, las plantas, pues pueden evolucionar, ¿no? A partir de ciertas pues condiciones, ¿no? Ya sea ambientales, pues, barreras geográficas o demás. Ok, bien. ¿Se acuerda que se quedó, bueno, de una pequeña como um, no tarea, porque no se lo subí, sino más bien para que investigaran, una encomienda que investigaran algo para la clase que tuviéramos después? No. Ok, bueno, vamos a pasar aquí. La clase pasada no estuvo, sí es cierto, y pues bueno, como sí estuvo Belén, y la clase antepasada no estuvo Belén, pues aproveché para ponerla al corriente. Y pues, ok, voy a compartir pantalla. Me dice si ya ve la pantalla compartida, por favor. Ya se ve. Gracias. Bueno, entonces terminamos de ver pues lo acerca de la teoría general de sistemas. Y nos pusimos a ver ahora sí, primero qué son los animales. Le comentaba que, pues bueno, necesitamos saber qué son los animales y cómo vamos a saber qué son los animales mediante características que los describan. Y estas características nos van a decir si sí es un animal o no es un animal. Como en cuanto a los seres vivos, por eso vimos esta parte de los seres vivos, que para que sea considerado un ser vivo, tiene que cumplir con todas las características que mencionamos anteriormente, ¿no? Respirar, locomoción, perdón, no, locomoción, no, perdón, respirar, alimentación, evolución, metabolismo, la organización celular, etcétera, etcétera, ¿no? Igual veíamos entonces que los animales, vamos a usar más o menos el mismo criterio, si tiene todas las características, entonces sí es un animal, si no, seguramente entraría en otra categoría. Ahora, entramos a la parte que es más como depende de la especie. ¿Por qué? Porque a pesar de que para un ser vivo sí tiene que cumplir todas y cada una de las características que se mencionaron para que sí sea un ser vivo, en cuanto a los animales, no precisamente. Sí tiene que cumplir con unas estrictas, pero las otras son bastante, a veces son un poco arbitrarias. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que al momento de clasificar a los seres vivos o cualquier tipo de clasificación, es finalmente una invención, un concepto humano, la clasificación. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos en esta imagen un ecosistema y aquí no, tenemos, no sé, dividido de acá para acá, mamíferos, de acá para acá, animales de 6 patas y de acá para acá, animales acuáticos, ¿no? Completamente acuáticos, ¿no? Está todo pues revuelto porque pues así es nuestro planeta, ¿no? Nosotros somos los que clasifican las cosas, más el mundo real, el mundo natural y más de los seres vivos, pues bueno, se encuentran interconectados, interactuando entre ellos y no van a mantenerse al margen, ¿no? De otros lugares. Bueno, entonces, por eso en cuanto a los animales, muchos animales sí, bueno, muchas especies pueden encajar en mayor medida en este tipo de clasificación, pero hay unos que no encajan completamente, pero sí tienen varias características, entonces los dejan como animales.
Es decir, antes podía ser que los pusieran en otra clasificación y puede que con estudios mayores, más con mayor profundidad, algunas especies tengan su propio grupo o se les cambia a otro grupo de clasificación, ¿no? No sé. Algo muy común es con los hongos, con las algas, con animales muy pequeños, ¿no? Bueno, con organismos muy pequeños. Bien. Pero, volviendo al tema, hay algunas características que digamos que sí o sí tienen que estar en cuanto a decir que son los animales. Primero, que son eucariotes multicelulares. Eucariotes, recordemos, es como una célula verdadera, es decir, que es un núcleo, verdadero, perdón, en donde su ADN, su material genético, sí se encuentra encapsulado, y este núcleo se va a encontrar pegado a la membrana plasmática. Si no es así, entonces no sería un eucariote, sería un procariote. Y pues bueno, también veíamos que los eucariotos son células mucho más grandes y entre comillas más complejas que las procariotes. Luego multicelulares, bueno, recordemos son más bien pluricelulares, en donde pues tienen donde el organismo no cuenta nada más con una sola célula, ¿no? Que son varias células para formar un organismo. Bien. La segunda es que las células animales están especializadas. Tienen células especializadas para realizar funciones específicas. Y ahí, hasta ahí vamos bien, que todos los animales van a tener células especializadas. No va a ser que, por ejemplo, en el caso de los hongos, ellos también se encuentran en conjuntos como las levaduras, etcétera, pero no todos tienen una parte especializada para alimentarse y luego otra parte especializada para reproducirse y otra parte especializada para defenderse, etcétera, ¿no? En cambio, pues en los animales siempre va a haber células que formen la parte del tejido que va a conectar al ambiente con el organismo, es decir, por ejemplo, la piel, etcétera, etcétera, ¿no? O células que se encargan solamente se especializan en la reproducción, o células que se especializan en el intercambio de gases, etcétera. Eso sí, pero ahora ya empezamos con algunas excepciones. Por ejemplo, casi en todos los animales, menos los más sencillos, las células además se van a organizar en tejidos y los tejidos en órganos. No todos los animales tienen órganos, pero sí todas van a tener células especializadas. En animales pequeños sencillos, los procesos vitales como el intercambio de gases, circulación de materiales y eliminación de desechos van a ocurrir por difusión, es decir, va a estar el bichito así, no sé, el gusano. Y entonces no es que solamente tengan un intestino y por aquí salgan los desechos, sino que y por aquí entre el alimento, ¿no? Sino que a través de su piel, a través de la difusión, van a entrar y salir los componentes necesarios para que este organismo se mantenga vivo. Diríamos, si lo compaginamos con el sistema general la teoría general de sistemas, pues podríamos decir que el sistema es el gusano y las entradas van a ocurrir por todos lados y también las salidas. Los procesos sí se van a seguir ocurriendo dentro del sistema, pero las entradas y salidas son múltiples. En cambio, por ejemplo, este tucán, las entradas son las fosas nasales, el pico, etcétera, ¿no? E incluso los ojos para entradas de información, ¿no? El tucán como si es el sistema y el aparato excretor, por ejemplo, y las mismas fosas nasales van a ser las salidas, ¿no? Bien. Y en animales más grandes y complejos han surgido por evolución aparatos o sistemas corporales y mecanismos que realizan estos procesos vitales, como le comentaba. También, otra cosa importante es que todos los animales van a ser heterótrofos, es decir, que necesitan consumir materia orgánica para poder vivir. No pueden formar su comida a partir de materia inorgánica, solo los autótrofos, que son las algas, las plantas y algunas cianobacterias.
Pero nosotros como animales siempre vamos a tener que consumir alimentos ya como materia orgánica para poder pues seguir existiendo, ¿no? Y bueno, entonces los animales van a ingerir el alimento primero y después lo van a digerir en el cuerpo. Y luego, casi siempre es mediante un aparato digestivo. Un momentito. Un momentito, permítame. Ok, gracias. Bien, la otra característica es que esta sí no es como obligatoria para todos, es que muchos de los animales, la mayor parte, pueden efectuar la locomoción cuando menos en alguna parte de su ciclo vital. ¿Esto qué quiere decir? Que como especie, tal vez, todos se van a poder mover en algún momento, pero como individuos no todos se van a desarrollar de la misma manera y puede que algunos no tiendan a tener esta fase de locomoción. ¿Como cuáles? Las esponjas y los nidarios, es decir, estas anémonas, son animales, son considerados animales y hay un punto en su ciclo de vida cuando son larvas. Recordemos que hay animales que llevan una metamorfosis, primero se ven de alguna forma inmadura y luego llegan a otro tipo, a una forma madura. Bueno, ellos en su forma inmadura son larvas y van a ir pudiéndose mover. Claro, no van a depender mucho de las corrientes marinas y todo eso, pero aún así pueden moverse de un lado a otro por sí mismos en pequeña escala. Entonces ahí sí se pueden mover, pero cuando ya van a fijarse, cuando son adultas, se fijan en alguna roca o en algún lugar quieto y se vuelven sésiles. Es decir, recordemos que no se mueven por sí solos. Y esto ya sería en la fase adulta, pero de todos modos hubo un momento en el que fueron organismos con locomoción. Bueno, lo otro es que casi todos los animales, esta también es un poco más arbitraria, tienen sistema nervioso y muscular y este está bien desarrollado que les permite reaccionar con rapidez a estímulos ambientales. Ahí sí es un poco complicado porque dependiendo del animal puede que tenga un sistema nervioso y muscular o no. Simplemente si tenga células nerviosas y musculares, las nerviosas para reaccionar ante los estímulos y musculares para poder pues llevar a cabo la locomoción. De que va a tener células especializadas para ello, las va a tener, pero no todos van a tener un sistema que se encargue precisamente de eso, sino que van a ser nada más unas células que van a tener estas capacidades. Bien. Y además, pues hay un intermedio, ¿no? A veces son células, ya es un sistema un poquito más complejo, pero no un sistema tan complejo como el de los humanos, los elefantes, los caballos, etc. Y finalmente, la mayor parte de los animales son organismos diploides que se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Es decir, igual, esta es bastante arbitraria porque si bien todas las especies de animales tienen la posibilidad teórica de que se pueden reproducir de manera sexual, es decir, recombinando genes, hay algunos que no necesitan reproducirse de esa manera y que incluso esta manera de reproducción es solamente para, digamos, emergencias, ¿no? Para mantener la especie cuando llegan a condiciones extremas como extrema sequía, mucha temperatura, poca temperatura, etcétera, ¿no? Es como que sus
tus células reproductoras entraran en, ¿cómo se dice? En hibernación, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, muchos de ellos lo son, pero hay organismos que no son diploides, son haploides, y lo veríamos más adelante, ¿sale? Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Nos comentaba sobre estos animales que tienen la capacidad de desplazarse eh, como en determinada parte o en determinada etapa de su vida, como por ejemplo los nidarios, las esponjas. Ok. Bien, entonces vimos esto de que tienen locomoción. Igual, casi todos los animales tienen un sistema nervioso y muscular, por lo menos células nerviosas y musculares, y va dependiendo del animal, de la especie, qué tan desarrollado está si se convierte en un sistema, que sería algo más desarrollado, o incluso un sistema nervioso y muscular completamente formado, ¿no? Eso ya depende de las especies, pero como sea, pues los animales tienen este tipo de células especializadas, ¿no? Finalmente le decía que los animales tienen son organismos diploides en general, es decir, que se pueden reproducir de manera sexual recombinando la genética, ¿no? Su código genético. Pero no todos lo llegan a hacer así, es decir, hay organismos, hay animales que se pueden reproducir de manera asexual. Es decir, la misma hembra puede tener dividir sus propias células sexuales, y en vez de que tenga la mitad de la carga genética, la tenga completa, y entonces su descendencia va a salir genéticamente igual, de manera completa, al progenitor, ¿no? A la madre en este caso. Y muchas veces esta recombinación genética que si llega a pasar es más que nada una forma de supervivencia, de hacerle frente a ¿cómo se llama esto? A condiciones adversas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos animalitos que se llaman rotíferos, solamente, ¿cómo se dice? Se reproducen, crean huevos masculinos, porque se reproducen mediante huevo, cuando el agua escasea, cuando el agua es demasiado poca, porque estos animales pues viven en medios acuáticos, y cuando viene una sequía ponen huevos masculinos para que estos eclosionen en cuanto vuelva a haber agua. Bien, entonces, en resumen, podemos decir que las características que sí son estrictamente necesarias para los animales es que si no las tienen no es un animal, es que son eucariotes, multicelulares, heterótrofos, tienen células especializadas y en algún momento de su vida pueden llevar a cabo la locomoción. De ahí todo lo demás, es decir, que tengan sistema nervioso y muscular, que sean diploides todo el tiempo, y pues ya, son características que en su mayoría sí las tienen, pero hay algunas excepciones, ya sea de especie o de condiciones del organismo. Es decir, si las condiciones ambientales no se dan, o si
Y por hablar de ambiente me refiero tanto al viento, al agua, al sol, etcétera, como también me refiero a las condiciones ambientales como lo son los otros organismos de su misma especie, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con la clasificación animal. ¿Usted cómo clasificaría a los animales? ¿Qué criterios utilizaría para clasificar a los animales? Híjole. Puede ser prácticamente cualquier cosa por color, tamaño, número de patas, dónde viven, qué comen, ¿cómo que se le ocurre? Bueno, en clases anteriores pues comentaba que si tenían pues columna o no tenían columna, ¿no? Tal vez el tipo de alimentación. Mm, este, y pues precisamente, ¿no? Como usted mencionaba hace ratito sobre pues la manera en la que se van a mover, ¿no? Si es pues por tierra, por agua o si vuelan. Mm, este, pues en general eso, creo. Ok, muy bien. Sí, por alimentación podríamos decir que son carnívoros, herbívoros, omnívoros. En cuanto a si tienen columna o no vertebral, vertebrados e invertebrados. Y estos obviamente se pueden clasificar en más, etcétera. ¿Por qué nos serviría saber la clasificación? Bueno, porque cuando los clasificamos es porque tienen ciertas características pues similares, ¿no? Ya sea la misma característica de origen, de color, alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que en cuanto a la clasificación, pues podemos clasificarlos de muchísimas maneras, incluso los que sí se comen y los que no se comen, o sea, que nosotros podemos comer y no comer, no sé, y entre los que se comen, los que podemos comer de manera tradicional, los que no, los que podríamos comer pero no nos comemos porque pues no queremos, etcétera, ¿no? Bien. Recordemos que tenemos otra forma que es la clasificación taxonómica, que se encarga de ver, por un lado, las características, reunirlas en un solo grupo, y pues ir clasificando a los seres vivos. Y además, también se basa en estudios genéticos que nos pueden dar a entender que tenemos ancestros en común, ancestros en común, y nos acerca más a algunas especies que a otras, y por lo tanto tenemos algunas características más parecidas a otras. Por ejemplo, nosotros tenemos un ancestro en común más cercano con las aves que con los peces. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? Decía, aquí habían células todavía y algunas células se transformaron en células como hongos y otras células fueron células animales, ¿no? ¿Cuál podría ser la diferencia? Bueno, algunas pudieron moverse y otras no, por ejemplo, ¿no? Y luego aquí entre las que se podían mover y las que no, perdón, en las que sí se podían mover, algunas eran organismos muy simples, otros empezaron a ¿cómo se llama? A desarrollar huesos y columna, y luego algunos empezaron sus escamas, sus tipos de escamas empezaron a volverse más suaves, y con otras características. Se supone, de hecho, que, la piel son un tipo de escamas. Si miramos con una lupa o en un microscopio, pues vemos que son como un tipo de laminitas, ¿no?
que son las escamas, y también el pelo y las plumas son un tipo de escama modificada. Bien, entre estas clasificaciones, pues bueno, recordemos que tenemos este ejemplo que usamos hace un tiempo con la clasificación taxonómica, donde empieza con el dominio, arquea, bacteria y eucaria. Todos los animales van a entrar en la eucaria, en eucariotes. Y después con el reino, recordemos, tenemos monera, protista, plantae, fungi y animalia. Y obviamente, pues, este es la clasificación de la especie humana, de un humano. Y la clasificación de un lobo. Entonces, el reino obviamente es animalia, o a los animales, y nos empieza a decir, ¿no? Organismos capaces de moverse por sí mismos. Y vimos otras características más, ¿no? Pero estas están resumidas, ¿no? Es como la característica principal. Bien, la segunda es que son del filo Chordata, o de los cordados, que son animales con columna vertebral. Aquí ya nos empiezan a separar, por ejemplo, de los insectos, ¿no? Ellos ya no tienen columna vertebral. Incluso también de los pulpos, calamares, etcétera, ¿no? Todos los que no tengan columna ya no entran aquí, pero sí son animales. De ahí, pues seguimos como que somos mamíferos, o son de la clase Mammalia, la clase de los mamíferos, y estos son ya animales que se pueden mover, es decir, organismos que se pueden mover, tienen columna vertebral y además tienen pelaje o algo de pelo y glándulas mamarias. La siguiente sería que es el orden, y ya vamos a diferenciarnos con los lobos. Nosotros entramos en el orden de los primates y los lobos en el orden de los carnívoros. Pues de los carnívoros, como lo dice su nombre, ¿no? Mayormente se alimentan de carne, básicamente, ¿no? Los primates, en cambio, son mamíferos que tienen clavículas y dedos prensiles. Si nos damos cuenta, los lobos no tienen ni clavículas ni dedos prensiles. La siguiente sería, el siguiente como escalón en la clasificación es la familia. La familia entre los lobos es la Canidae, que es decir, estos que tienen estos dientes, los colmillos, los caninos, bastante grandes, pronunciados y fuertes. Y nosotros somos homínidos, que pues sí tenemos colmillos, pero no los tenemos como ellos, ¿no? Y nosotros como homínidos, somos primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. Hay otro tipo de primates que no tienen su rostro tan plano y no ven en 3D, ¿no? El siguiente es que los lobos son del género Canis, es decir, de Canis, y el género de los seres humanos es Homo, ¿no? Homo, ¿por qué? Porque somos homínidos, es decir, tenemos la cara plana, pero además tenemos una postura erguida y cerebros grandes. Nos diferencia, por ejemplo, de los neandertales, o el Homo habilis, por ejemplo, que son homínidos también. Perdón, no, también el Homo habilis entra aquí. Pero bueno, todos estos tienen una forma erguida. Entonces, todos los homínidos que no estaban erguidos no entran aquí. Y luego, finalmente, recordemos que cuando escribimos una especie es como decir siempre nombre y apellido. No podemos decir lupus nada más o sapiens, ¿no? Siempre tenemos que decir género y especie. Lo escribimos en cursivas, en letras cursivas, y la segunda va en minúscula. Está mal, debería ser minúscula. Y bueno, aquí ya diríamos nombre, dirección, apellido y todo, ¿no? En cuanto a los seres humanos, somos Homo sapiens, que además de tener una postura erguida y cerebros grandes, tener pelo, glándulas mamarias, rostro plano, visión tridimensional,
tener columna vertebral, y ser capaces de movernos por nosotros mismos. También somos miembros del género Homo con una frente alta. Nuestra frente va a ser alta, además de cara plana tenemos frente alta, y vamos a tener huesos del cráneo bastante delgados. Eso comparándolo con otros animales, claramente. Entonces, pues así lo clasificaríamos taxonómicamente, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, Alejandro? Sí, claro. Ok, bien. Ahora, tenemos otra forma de clasificar a los animales. A los parasuarios y a los eumetasuarios. ¿Recuerda qué significa el prefijo eu? Antiguo, nuevo, o algo así. Real. Digamos que los eumetasuarios son animales reales, de verdad, animales completos, y los parasuarios son casi animales. Sí entran en la clasificación de los animales, pero no exactamente. Y ahorita vamos a ver varias razones. Una de ellas es que las esponjas, ¿qué creo? Pues como vayamos arriba, sí pueden llevar a cabo la locomoción en algún punto, pero sus células no están precisamente muy especializadas. No vemos una división, no vemos una diferencia. Si le mochamos esta parte de la esponja no pasa nada. Se va a volver a regenerar y ya, no se va a morir. Si nos cortamos un brazo, la cabeza, una pierna, etcétera, o un órgano vital, pues sí nos morimos, ¿no? O es muy difícil que sobrevivamos. En cambio, pues a estos animales no. Entonces, como sus células no son tan especializadas, pero no los pueden poner en otra clasificación, por eso están entre los animales, ¿no? Pero son como casi animales. Entonces, los parasuarios van a ser estas esponjas de mar, y los eumetasuarios todos los demás animales. Tigres, guacamayas, monos, otro tipo de cuadrúpedos, tucanes, caballitos de mar, aves, lémures, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, eso por un lado. Y además, otra parte que hace que los animales, los parasuarios, las esponjas, no entren en esta clasificación es que los animales tienen simetría radial o bilateral, pero tienen un tipo de simetría en sus composiciones de cuerpo. Estamos hablando de la mayor parte de la especie, es decir, siempre va a haber excepciones, organismos de la especie que, pues no sé, por ejemplo, les falte un brazo, una pierna o una parte que no les permite ser simétricos, pero en general la mayoría de los animales van a tener cierta simetría, excepto las esponjas. Por eso también entran en los parasuarios. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre la radial y la bilateral. Podemos ver aquí en primera instancia cómo hay un montón de ejemplos donde dividen a los animales una o más veces, en dos o más partes. Entonces, ¿cuál es la simetría radial? Esta primera es para la simetría le decía entonces es la disposición de las estructuras corporales respecto de algún eje del cuerpo. Es decir, si pusiéramos un espejo aquí a la mitad de la cabra, vamos a ver la otra mitad igual y pues si se lo quitamos va a aparecer casi lo mismo. Lo mismo con los seres humanos, gusano plano, etc. Pero hay animales que no solamente se le puede poner una vez, sino varias veces y como que se repiten sus formas varias veces. Entonces le decía, en cuanto a la simetría radial, es una forma general, suele estar en forma de rueda o cilindro y las partes del cuerpo van a ser bastante parecidas, de modo, que
de modo que se puedan dividir como en varios rayos, en varios radios, y van a partir del eje corporal central varias veces, como vemos aquí en la estrella de mar o en esta anémona que la estamos viendo desde arriba. O esta anémona que también la estamos viendo de lado. Pueden trazarse aquí múltiples planos a través del eje central y cada uno de ellos va a dividir al organismo en dos partes que son imágenes en el espejo una de otra. La simetría radial va a permitir entonces al organismo recibir estímulos en todas direcciones en el ambiente y muchos de estos animales con simetría radial en realidad la mantienen modificada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros los humanos, ¿no? Nada más nos podemos dividir una vez. Entonces, aquí, en la parte de atrás del humano, pues no podemos ver. Puede que tengamos vista periférica y, bueno, va a estar más o menos, pero en realidad no podemos ver. En cambio, y no podemos responder a estímulos que vengan con la vista, no podemos responder a estímulos que vengan para acá, a menos de que volteemos. En cambio, por ejemplo, esta anémona va a tener, no tienen que ser exactamente iguales para que digamos que tengan simetría bilateral o no, o radial, pero sí que tengan las mismas características. Por ejemplo, esta anémona se ve que no es completamente igual este lado que este y que este, ¿no? Pero sí tienen características iguales, como lo son sus células urticantes, la parte central, el pie, esta partecita, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí nos dice los miembros del filo Cnidaria, que son medusas, anémonas de mar y algunos otros tipos de organismos, y los equinodermos adultos, que lo son estrellas de mar, erizos de mar y otro tipo, suelen ser bastante prolíferos, o bueno, se les puede dividir por simetría bilateral, ¿no? Porque tienen varios lugares de los que recibir estímulos de la misma forma. Aquí vemos una medusa, igual tiene simetría radial, y la estrella de mar también, ¿no? Si ponemos un espejo aquí y aquí, vamos a ver la misma parte aquí que aquí. Si ponemos un espejo aquí a la mitad, vamos a ver la misma parte aquí que aquí, etcétera, ¿no? Bien. Ok, permítame, voy a tomar agua. Muy bien, continuamos. Entonces, esta es la primera forma en la que podemos dividir a los organismos, a los animales. La siguiente es la simetría bilateral. Y aquí, como le comentaba, el cuerpo del animal solo se puede dividir una vez por un plano que va a pasar por la línea media del cuerpo para formar dos mitades, la derecha y izquierda, o la de arriba y abajo, pero van a ser como imágenes en espejo una de otra. Y entramos todos los animales que son como ardillas, mamíferos, humanos, cocodrilos, etcétera, ¿no? Bien. Y pues entonces vamos a poder ver que hay ciertos como planos, aún así, que nos van a permitir en conocer un poco mejor las partes de un ser vivo, de un animal, más que nada. Si ponemos estos planos para, no sé, para un árbol, pues no nos va a servir de mucho, ni tampoco para un hongo, pero para un animal, sí. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, primero hay que ver si el animal suele estar de manera natural en cuatro patas o ser bípedo como los seres humanos. Si bien sí van a tener más o menos la misma cantidad de planos longitudinales, lo que son estos, de aquí, de acá, y de acá, se encuentran en posiciones diferentes. Por ejemplo, a ver, permítame un momentito.
Ok, gracias. Entonces, le decía, primero hay que ver si se mantiene de manera natural en 4 patas o en 2. Tienen más o menos la misma cantidad de planos, pero van a dar como partes un poquito diferentes, ¿no? Que se les llame diferentes. De diferente forma. Ok. Bien, entonces aquí tenemos el plano longitudinal, que va pues a la parte más de mayor longitud, el plano frontal, que va a dividirlo de otra manera y se va a ver de frente hacia atrás, y el plano transversal, que va a dividir como a la mitad al animal, pero como poniendo la parte anterior o posterior o superior e inferior. Entonces, estas divisiones, por ejemplo, el plano frontal nos da la parte dorsal y la parte ventral, mientras que el plano transversal nos va a dar la parte posterior, la cola, y la parte anterior, la cabeza. Y si vemos el plano longitudinal, de color azul, ¿qué partes nos da de la ardilla? Alejandro, ¿me escucha? Sí. Ok. Entonces, este plano azul, como que, ¿qué partes dividiría en qué partes dividiría a la ardilla? La va a dividir en 2, pero ¿cómo se le llamaría a esta parte y cómo se le llamaría a la otra parte que está del otro lado del plano azul, del longitudinal? Plano longitudinal. Este plano longitudinal, vamos a hacerlo un poquito más grande porque no veo el... Aquí está. Este plano longitudinal, que es este azul, este de acá, vamos a ponerlo con amarillo. Ay, no me deja. Bueno, este de acá, ¿qué partes de la ardilla nos da? Nos da esta parte y la otra que está al otro lado de este azul. ¿Qué partes nos daría? ¿Cómo le llamaría a estas partes? Si por ejemplo, que no... Ajá, adelante. Laterales. Exacto, ¿y cómo se llaman esos? Le doy una pista, es algo que nos enseñan cuando vamos en el kinder y la primaria. Y que incluso pues luego la gente que tiene dislexia o otro tipo de problema o se confunde simplemente, incluso cuando es adulto le cuesta trabajo distinguir entre un lado y otro. Como lo que dice ahí, anterior, posterior, izquierda, derecha. Ajá, exactamente, sería izquierda y derecha. Porque le decía, el anterior y posterior es debido al plano transversal, este verde. El plano frontal, este rojo, nos da la parte ventral y dorsal. Y entonces el plano longitudinal nos da derecha, que sería esta, e izquierda de la ardilla. Bien, pero cuando vemos aquí a un animal bípedo, va a cambiar un poquito la cosa. Tenemos también el plano transversal,
que nos va, o también llamado axial, que nos va a dividir a la parte superior de la inferior. Si la ardilla estuviera parada en dos patas, podríamos también decir inferior y superior, pero pues ahorita la estamos utilizando o viendo como un cuadrúpedo. Algo que podríamos decir que se pareciera a un humano es un canguro, ¿no? Tendría su plano transversal, axial, teníamos la parte inferior y superior. Luego, en cuanto al plano sagital, sería el equivalente a este plano longitudinal. El plano sagital nos va a dar derecha e izquierda de nuestro humano o nuestro canguro. Y finalmente tenemos nuestro plano coronal, frontal, que en este caso sería este plano frontal, el rojo. Y mientras en la ardilla nos da la parte ventral y dorsal, que aquí estas partes nos la daría el transversal, pues igual sería el del frente y el de atrás prácticamente, ¿no? Aunque también sí le podríamos decir el ventral por el vientre y el dorsal por la espalda. Pero bueno, ok. Vamos a terminar hasta aquí, Alejandro, porque ya van a ser las 5. Y pues creo que le toca a usted otra clase, ¿verdad? Y también a mí. Entonces vamos a terminar hasta acá la parte de de las clasificaciones de los animales. Ya vimos entonces qué es un animal, qué lo convierte en un animal, qué características estrictamente son de los animales y no. Ya vimos también la clasificación taxonómica y empezamos a ver cómo clasificamos a los animales, por cuántas veces los podemos dividir, es decir, cuántos puntos de estimulación igual tienen, o de receptores iguales tienen, y cuántos, y en cómo los podemos dividir, cómo podemos dividir el cuerpo de un animal. ¿Por qué? Pues por cuestiones de trabajo con ellos, básicamente. Por ejemplo, si fuéramos a cuidar una vaca y no sabemos bien qué le duele, etcétera, podemos saber que con eso podríamos ver si le duele la parte posterior, superior, frontal, dorsal, etcétera, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estas diapositivas o videos los va a subir a la plataforma o a su YouTube. Sí, el video lo voy a subir a YouTube y la presentación, cuando la terminemos de ver, la voy a subir al Classroom y se los voy a mandar a WhatsApp. Ay, gracias. De acuerdo. Bueno, gracias a usted y pues bueno, si puede para la próxima clase vamos a seguir viendo la simetría radial y sus ejes y vamos a empezar a ver el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario en cuanto a los tipos de cavidad corporal y las capas embrionarias, ¿sale? Voy a poner capas embrionarias. Okay. Bueno, joven, pues nos vemos, Alejandro. Cuídese mucho y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Sí, hasta luego, muchas gracias. Igualmente, hasta luego.